hemos citado a esta conferencia de prensa para anunciar la propuesta del Partido Independentista para reforma legislativa que estará contenida en nuestro programa de gobierno. Les adelantamos además que el pleito que entablamos cuestionando la constitucionalidad de la propuesta de reforma presentada por el Partido Nuevo Progresista va a estar sometido dentro de los próximos días a la consideración del tribunal, así que esperamos tener una determinación en cuanto al mismo para finales de este mes. Pero mientras eso ocurre, vamos presentando las ideas de nuestra colectividad para la reforma legislativa, puntualizando en primer lugar que la verdadera reforma, la inmediata, es la que tienen en su mano todos los electores del país, con su determinación de escoger candidatos buenos, serios y trabajadores. Y ahí está la oferta de los candidatos del Partido Independentista, no solamente los que, como Denis y yo, estamos por acumulación, sino los candidatos distritales, tanto para Cámara como para Senado. En primer lugar, queremos señalar que nuestro partido continúa tan comprometido como el primer día con la propuesta de unicameralidad. Aquí el pueblo de Puerto Rico ya se expresó a través de una abrumadora mayoría a favor de una transición hacia un sistema de una sola Cámara. Y si algo ha quedado más que probado durante este cuatrenio, es que una legislatura bicameral, además de representar un gasto excesivo, no es garantía alguna de la calidad de la legislación. Así que impulsaremos una verdadera reforma hacia la unicameralidad que no adolezca de los defectos de la propuesta anterior, que por razón de ellos no pudo tener el efecto que hubiéramos deseado. E incluiremos lo que para nosotros también es esencial, que es el concepto de proporcionalidad, que los escaños en la Asamblea Legislativa correspondan a la voluntad de los electores, de tal forma que cada partido tenga el porciento de escaños que corresponda a los votos legislativos que obtuvo en cada elección. Buenos días a todos. Como nos señaló María de Lourdes, aspiramos a una Asamblea Legislativa unicameral. No obstante, incluso bajo el actual sistema de Cámara de Representantes y Senado, nosotros proponemos una serie de cambios y reformas que redundarían en beneficio para el país. En primer lugar, acabar con lo que sucede cuatrenio por cuatrenio de crear comisiones artificiales, crear comisiones genéricas. A lo único que van dirigidos es a crear más problemas a la Asamblea Legislativa, a aumentar los costos, incluso sirven de premio político a los que respaldan a diversos candidatos a posiciones de dirección en los cuerpos legislativos. Es por ello que nosotros proponemos la creación de solamente limitar las comisiones investigativas a 6 comisiones, que los legisladores solamente puedan participar o ser miembros de solamente 2 comisiones, obviamente excepto los portavoces. Igualmente limitar el día de las reuniones de la comisión a 5 días a la semana, porque incluso lo que redunda esto es en el pago constante de dieta a los legisladores, y como señalamos, a veces el pago a legisladores en dieta es mucho más que lo que sería resolver el problema al cual están investigando. Igualmente establecer un límite de 1 año para el término investigativo de las comisiones. Y en cuanto al asunto del pago de salario y compensación a los legisladores, sabemos que es un asunto de alto interés de muchas personas en Puerto Rico. Nosotros en primer lugar siempre hemos planteado que es necesario que esto esté fuera de los legisladores, manos afuera, que sea una comisión, la que sea la de ciudadanos, que sean los que determinen cómo debe ser la compensación de los legisladores. No obstante, le anunciamos al país que nuestra posición cuando salgamos electos ahora en noviembre, que no vamos a aceptar la doble compensación. Ni la compañera Mariel de Santiago ni este servidor vamos a aceptar el pago de dietas tan pronto seamos electos, y eso es un anuncio que le queremos hacer al país. Igualmente tenemos otras propuestas en cual creemos importante que el país sepa que las medidas a votación no deben ser medidas que se lleven a descargue, sino que sean todas investigadas, leídas y trabajadas, incluyendo obviamente la de los legisladores de minoría. Impulsar enmiendas al reglamento de la Asamblea Legislativa, tanto en Senado como en Cámara, para que todos los proyectos sean referidos a las comisiones, sean investigados, y cuando se traten de asuntos
de interés en municipios fuera del área metropolitana, que las vistas públicas se celebren fuera del Capitolio en esos lugares. Y obviamente consolidar muchas de las asambleas, de las comisiones que hay tanto en Cámara y en Senado, en 6, porque incluso hay comisiones como la del informe del Contralor y otras comisiones que ya cumplieron su función y no es necesaria que sigan existiendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Estamos disponibles para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Me parece que yo desconozco de la intrínsula del trámite legislativo, ¿no? Pero en lo que toca a al trabajo con las comisiones, ¿no? En esta parte de propuesta de reforma, ¿esto no se puede hacer por vía de reglamento de cada uno de los cuerpos? Sí, esa es la Sí, idea. esa es la idea. Hay dos, como tú bien sabes, hay legislación que se puede enmendar, hay leyes en Puerto Rico que crean comisiones para la Asamblea Legislativa. Pues mira, muchas de esas comisiones hay que derogar esas leyes, eliminar esas leyes. Y en cuanto a las comisiones, todo el mundo sabe que son los cuerpos al principio del cuatrenio que aprueba su reglamento y ahí es que todos vemos que empiezan a crear 20, 23 comisiones porque tiene que ver para pagar el precio político de a quien tú respaldaste. Y por eso nosotros planteamos reducirla al mínimo, que son gobierno, jurídico, desarrollo, ética, salud y educación. Eso es básicamente lo nuestro, porque todo lo demás se puede investigar bajo esas comisiones. Aquí la práctica siempre ha sido que hay tantas comisiones como legisladores de mayoría. Ha sido una casualidad de que los temas a cubrirse en cada cuatrenio coinciden precisamente con el número de legisladores de mayoría, de tal forma que cada uno de ellos tenga la presidencia de una comisión. Así que, ¿verdad? Es evidente que no se persigue una separación temática. Cada legislador, para tenerlo claro, cada legislador que preside una comisión recibe stipendio adicional a su salario. No, pero naturalmente cobra dietas por todas las reuniones, él convoca a todas las reuniones y tiene, y esto es lo importante también, aquí el trabajo legislativo es una pieza de pulseo. Si tú tienes una medida bajo la consideración de tu comisión, tú la aguantas o la sueltas dependiendo de cuál sea tu relación con el autor de la medida. Entonces aquí muchas veces lo que se dice es, tú radicaste una medida en mi comisión, pero en tu comisión tú no estás viendo las medidas mías. Así que si tú no apruebas las mías, yo no apruebo las tuyas. Y es lo que se da sobre todo a final de sesión. ¿Qué pasa? Esto provoca además que las medidas no son llevadas a estudio, pero entonces ese pulseo político te lleva sobre todo a fin de sesión a que tienes un ataponamiento de medidas y vienen los descargues de los últimos días de sesión. Aquí mucha gente decía, no, que la legisladora del PIB se abstiene, es verdad. Cuando a mí me ponían 50 medidas, 50 proyectos de ley en el escritorio y me decían, esto se vota en 10 minutos, yo decía, pues yo no voy a votar por ninguna, yo me voy a abstener de todas porque nadie sabía lo que se estaba votando. Entonces aquí la gente ve como una cosa mala que la legisladora del PIB se abstiene porque no ha leído y creen que es una cosa buena que los otros votan sin leer. Y esto lo provoca esa lucha de poder de los presidentes de comisiones con los otros legisladores. Y por eso también decimos que el descargue hay que condicionarlo. Uno no puede, hay gente por ahí diciendo el disparate de que hay que eliminar el descargue. El descargue es una medida constitucional. El descargue lo provee la Constitución, no lo puedes eliminar sin una enmienda a la Constitución, pero lo puedes condicionar. No puede haber descargue, de aquí tienes la medida y en 10 minutos la votamos. Tiene que haber un tiempo razonable. Puede ser una medida muy útil. Yo recuerdo que en algunas ocasiones nosotros nos encontramos con legislación de emergencia. Es como que tal cosa va a entrar en vigor y el Ejecutivo no está preparado, hay que posponer la fecha de aprobación. Pues una medida útil, pero no simplemente para atender ese pulseo entre legisladores de te aguanto mis medidas y a veces que había 200 medidas por descargue en un fin de sesión y eso es una cosa absurda. Desde el punto de vista de lo que es la unicameralidad, ¿no? Ahora, con la propuesta de reforma legislativa y la enmienda constitucional que se plantea junto con ella, ha salido a la discusión pública el asunto de la representatividad. Claro. Precisamente, ¿no? Algo que el PIB históricamente ha manejado con la proporcionalidad. Una cosa no es necesariamente tomar de la mano por la otra, ¿no? Aparte de la proporcionalidad, ¿considerarían otro elemento de representatividad en una Cámara única? ¿Cómo
cuál? ¿A qué te refieres? No estoy pensando en ninguno en particular. Lo que pasa es que hay una gente que reclama que la proporcionalidad pues no es necesariamente representativa de los precintos y distritos como están organizados ahora. Esto implicaría pues quizás un rediseño de distritos, precintos, de la unidad electoral básica, ¿no? Y esto pues más allá de una enmienda constitucional es como que un proyecto de país, para parafrasear en el mejor sentido de la palabra lo que otra gente anda diciendo por ahí. Es que el asunto de la proporcionalidad va ligado a mayor representatividad, porque por el otro lado también lo hemos discutido en muchas ocasiones, este asunto de tantos precintos en Puerto Rico, muchas veces lo que termina es la finca privada del legislador en una zona poblacional que a veces los problemas son la avenida Universidad en Río Piedra, el lado izquierdo es el precinto 2 y el lado derecho es el precinto 3. Y estamos hablando de que tienen exactamente los mismos problemas que los que viven en el lado izquierdo que los que viven en el lado derecho. O sea que en la medida en que la participación sea más representativa y proporcional al voto que sacan los partidos que comparecen a las elecciones, yo creo que en esa medida va a haber mayor representatividad, que trae el asunto de la reforma legislativa y nosotros somos los únicos que estamos haciendo la denuncia constante que esa reforma legislativa va dirigida a eliminar a los terceros y cuartos partidos de la representación en la legislatura, porque número uno aumenta la cantidad de votos para salir electos como senadores o representantes por acumulación y rebajan el número de legisladores por minoría de aplicar la ley tanto en el Senado como en la Cámara. O sea que no es otra cosa que entronizar y perpetuar el bipartidismo en Puerto Rico. Y sobre lo que señala Denis, también está el problema de la prudencia que debe ejercer la Junta que revisa la composición de los distritos electorales, porque aquí todo el mundo sabe que los distritos se ajustan a los intereses del partido en la mayoría. Por ejemplo, el precinto 2 de San Juan se reorganizó para que se ajustara en su momento a los intereses del Partido Popular. Sacan los sectores que son baluartes del PNP, incorporan aquellos en que ellos tenían más votos, te queda un nuevo distrito. Y cuando le toca al PNP, hace exactamente lo mismo. Los criterios no son uniformes, ni geográficos, ni de interés, ni nada por el estilo. Yo quería verificar, en términos de aclaración, cuando se dice que se va a hacer un esfuerzo para impulsar la unicameralidad, sería mediante nueva legislación, y eso obviamente sin tomar en consideración esta consulta que va a haber. Nosotros confiamos en que vamos a prevalecer en la impugnación judicial de la consulta. Y en cuanto a tu pregunta original, tiene que ser con nueva legislación, porque el gran defecto de la consulta anterior, y nosotros lo señalamos desde el primer momento, es que no era vinculante. Cuando el Partido Popular promovió la unicameralidad, lo hizo casi de mentira, porque sabían que no era el vehículo adecuado para impulsar de verdad, y por eso es que no ha pasado nada, a pesar de que obtuvo la mayoría, porque necesitaba acciones legislativas posteriores que fueron evadidas por el PNP. Así que sí, habría que refrasear el tema, había que reconceptualizar el tema a través de nueva legislación. El Partido Popular acaba de suspender ayer a un soberanista, el representante Charlie Hernández. Comentarios y reacciones a eso. Mira, con eso, el Partido Popular queda pintado de cuerpo entero como una institución colonialista y retrógrada, lo que es. Yo creo que esta es la señal más clara de que los rasgos de intolerancia hacia los que piensan distinto, que el independentismo tuvo que pagar tan caro con las décadas de persecución, siguen vivos. Eso es lo que representa esa acción del Partido Popular. Y creo que no responde a lo que mucha gente genuinamente dentro de esa institución quisiera ver. Yo creo que hay gente en el Partido Popular que aspira a un cambio en la relación con los Estados Unidos. Y esa antorcha no la ha sabido recoger ningún líder del Partido Popular, y cuando alguien lo intenta ya ves cuál es el resultado. Y nada, el mejor ejemplo es la asamblea que tuvieron en Río Grande, que aprobaron la colonia, nuevamente la colonia, regresaron al 52, el ELA que va a estar en el programa,
que impulsa el sector más conservador fue el que prevaleció en esa asamblea porque tienen ese control. O sea que estamos hablando de que cualquier voz disidente lo que está planteando es que no pueden estar de acuerdo con eso que aprobaron en la asamblea, que es el Estado Libre Asociado colonial a su máxima expresión es regresar al 52. O sea, sin ningún cambio, sin ninguna propuesta. Lo que tienen como principal argumento es la unión permanente con los Estados Unidos. Pues no, la unión permanente que promueve el Estado Libre Asociado no es otra cosa que las cadenas de la esclavitud y del colonialismo. Eso es lo que ellos proponen. Y claro, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y los afanes soberanistas de las otras plumitas liberales del Partido Popular, dónde es que están? ¿Qué posición van a asumir los Luis Vega, las Carmen Yulín? ¿Qué es lo que van a hacer? Precisamente queda en entredicho entonces el discurso histórico de que el Partido Popular es la casa grande donde todos caben. Es una casa chiquitita donde solamente caben los colonialistas retrógrados. Ahora que mencionaron la asamblea de este fin de semana, en el fin de semana hubo dos asambleas, ¿no? La de los dos partidos que históricamente han ostentado el poder en Puerto Rico. Cada uno de estos partidos ha asumido unas posturas en torno a las enmiendas constitucionales de agosto, unos de manera más institucionalizada que otros. Sin embargo, en ninguna de las dos asambleas, ni para bien ni para mal, se planteó una defensa férrea de las posturas en torno a la enmienda constitucional. En la asamblea del PNP no se planteó vamos a defender las enmiendas que propusimos. De igual manera que la asamblea del Partido Popular tampoco se planteó vamos en contra o a defender las enmiendas planteadas. ¿Qué ustedes creen que se deba esa falta de énfasis en asuntos que son medulares para la vida política del país? Yo creo que es un poco como dirían en el argot pueblerino, velando la guira. Yo creo que están mirando por dónde va el país con estos temas, en la medida en que comienza una denuncia pública en contra de la reforma legislativa por lo que representa. Hay una impugnación en los tribunales que estamos nosotros muy seguros de que vamos a prevalecer, y en segundo lugar, grandes sectores del país de todo tipo se están oponiendo al derecho a la fianza. Me parece que hay un asunto que están mirando, velando la guira de cómo se mueve el país, y obviamente ambos se montaron, tanto el PNP y el Partido Popular, en la ola de la politiquería y de hablar de que la enmienda al derecho a la fianza va a acabar con la criminalidad y que los problemas que son ellos, de la legislatura, que los han creado ellos, se va a resolver con la reforma legislativa. Mientras tanto, nosotros desde el día 1 nos hemos opuesto a la reforma legislativa, y aquí había hasta la semana pasada diversos sectores en el país que nos decían, no, la reforma legislativa es un poquito, pero nosotros la vamos a apoyar. Cuando se empezaron a escuchar y a tomar oído de nuestro discurso de que atenta contra la democracia y atenta contra las minorías en el país, ahora han aumentado los sectores en contra de la reforma legislativa, y obviamente el asunto de la fianza es un asunto del derecho a la libertad, del derecho a la presunción de inocencia, y nosotros nos mantenemos firmes en ese aspecto. Y hay también unos elementos que nada tienen que ver con principios. En el caso de la reforma legislativa, hay gente dentro del PNP que no quiere la reforma porque es que el escaño que se puede ir es el de ellos. Así que aquí hay el instinto de preservación de unas posiciones que además son base de poder político y son la conexión con los votantes y son las que permiten la persuasión a través de distintas medidas para efectos electorales. Así que hay gente en el PNP que no quiere ver reducido el número de legisladores. Y en el caso del Partido Popular, ese cambio de posición de Alejandro García Padilla le cayó muy mal a muchísima gente, porque para muchos populares esto es un asunto de principios, el defender todos los derechos que la Constitución garantiza, y para mucha gente esto ha sido una involución de su candidato y fue algo que causó mucho desencanto. Así que hace bien él en no tocar más el tema, porque solamente va a irritar aún más a los votantes que ya están descontentos con su pobre desempeño en la campaña. Sobre la finanza, y ambos son abogados, ¿no? Cuando dentro
exigencias le hacen ustedes a ese cliente? En el contexto de lo que es más amplio, ¿no? La aplicación del derecho. No te entiendo. Y primero te hacemos la salvedad de que ni Denis ni yo practicamos Bueno, en el área penal, pero... estrictamente, esto es una pregunta hipotética, ¿no? Ajá. Si yo estoy en una circunstancia, yo como cliente de alguno de ustedes, ¿no? Y esa circunstancia me expone al menoscabo de uno de mis derechos, ¿qué me dirían ustedes como mis abogados ante una circunstancia como esa? No me advierten, no me avisan. Bueno, hay una obligación ética profesional de explicarle a una persona, a un cliente o en este caso a un imputado de delito, a todo lo que se enfrenta. Y obviamente cuando alguien es acusado de un delito, el primer asunto que hay que explicarle, o que le explican los abogados criminalistas, y un poco uno lo conoce por relación con eso, es que está en juego tu libertad, tu derecho a la libertad. Pero te doy un dato, en muchas ocasiones, vinculando con el derecho a la fianza, el cliente o el potencial acusado, el acusado llega donde un abogado, quienes llegan son los familiares, porque cuando van a lo que se llama la regla 6, en muchas ocasiones llegan sin abogado, y si son gente de escasos recursos, tienen que pasar por el proceso de que sean evaluados por la Sociedad para la Asistencia Legal, y es en la etapa de la vista preliminar en que lo atienden, y luego van con el asunto de la rebaja a la fianza, en los casos en que se puede. O sea que en cuanto al asunto de la fianza, de ser enmendada la Constitución, van y las reglas, se llama la regla 6, determinación de causa para el arresto, le van a imponer, le van a limitar la fianza, va a ser ingresado sumariamente, y luego es que va a tener acceso a un abogado para que le discuta todos los pros y en contras del proceso, incluyendo de explicarle por qué estaba preso cuando existía un derecho a la fianza antes.